Después de 24 años en la oficina del fiscal lo he visto todo. Y puedo decir que este es el único caso que he visto que haya involucrado un exorcismo. Lo que sucedió parece salido de una película de terror. Era como si la casa estuviera embrujada. Ni los amigos o vecinos sabían lo que pasaba dentro de esa casa. Quería ser una de las hijas, quería ser una de las hermanas de la familia. Lo pensé en algún momento. Recuerdo que eran muy cercanos y se apoyaban mutuamente. Nunca pensé que algo así pasaría. Estaba enfadada y lastimada. Hermanas perversas. Fue uno de los casos en los que comienzas a ver los documentos y leer lo que pasó. Recuerdas mucho. Era inquietante en ese entonces y sigue siéndolo. Esa noche, miembros de la familia llamaron al 911 y el departamento de policía de Suffolk envió a unos agentes. Los oficiales llegaron a la escena. ¿Escucharon lo que parecía ser un canto proveniente del interior de la casa y afirmaron haberlo escuchado en alguna clase de idioma extranjero? No entendían lo que estaban diciendo. Y a la vez había música de Frank Sinatra a todo volumen. Era algo muy peculiar. Pero nadie les abría la puerta. La situación los inquietó. Y comenzaron a dar vueltas a la casa y a mirar por las ventanas. Lograron ver un pequeño altar con velas y otra clase de cosas. Y de pronto se dieron cuenta de que había un cuerpo. En ese momento la policía no tenía más opción que entrar a la casa por la fuerza para asegurarse de que todos los que estaban dentro se encontraran bien. Se acercaron al cuerpo y era claro que estaba muerta. Fue muy perturbador. Ciertamente fue uno de los casos más extraños y complejos que he visto. Tuvo un intenso drama. Que la familia se vea involucrada en un caso de posesión demoníaca fue una gran tragedia. Fue lo más extraño que he visto en mi vida. No ocurren muchos asesinatos por aquí. Este en verdad fue un caso excepcional y lo cubrimos desde el principio hasta el final. Sayville es una pequeña comunidad junto al mar y fue elegida como una de las ciudades más amigables de los Estados Unidos. Todos se conocen entre sí. La familia Miranda estaba formada por la matriarca de la familia, Vivian. En ese entonces Vivian era una madre soltera, llevaba años divorciada del padre de las niñas. Tuvo 3 hijas, la mayor era Serena, le seguía Charity y la más pequeña de la familia era Elizabeth. Vivian era muy unida a sus padres y en particular a su padre. Su padre era una figura importante en su vida y como familiar mantenían una relación muy cercana. Eran hispanos y todos eran muy unidos. Cuando Vivian decidió divorciarse, se mudó aquí, a Sayville, con sus padres. Ya que sus padres tenían una casa estilo rancho, Vivian y las niñas vivían en la planta baja y sus padres vivían en la planta alta de la casa. Regresemos. De Regresemos acuerdo. un par de años. ¿Estás bien? Creo que es un tema sensible para ti. Yo conozco a Charity y su familia desde hace muchos años. Bailé con las chicas. Vivian era una madre muy relajada. Al verla pensabas, vaya, es tan hermosa. Serena, Charity y Elizabeth eran hermosas. En verdad eran muy hermosas y creo que realmente quise ser parte de esa familia. Yo creo que eran más amigas que hermanas. Especialmente lo eran con su madre. Creo que eran como en la serie de Gilmore Girls, donde la madre y las hijas eran buenas amigas. Serena era hermosa, le gustaba estar muy arreglada. Era increíble convivir con Charity.
Siempre te emocionaba el estar cerca de ella porque era divertida, siempre le gustaba subir el ánimo. Éramos del equipo de animadoras, así que a veces en el equipo el ambiente se tornaba estresante y Charity siempre intentaba calmarlo. Esta foto la tengo enmarcada en mi habitación. Y ese rostro lo dice todo, así era siempre ella. Siempre la veías así. Era buena amiga de Elizabeth Miranda. Pasamos mucho tiempo juntas en el estudio de baile. Había un restaurante al lado y recuerdo que los fines de semana que pasábamos 8 horas allí solíamos ir ahí y solo nos alcanzaba para unas papas fritas y las dividíamos y disfrutábamos mucho estando juntas. En ese tiempo Vivian comenzó a trabajar en una tienda holística. Era una mujer de la nueva era. Antes se les llamaba hippies. Le gustaba mucho el espiritualismo y los cristales, el equilibrio en la naturaleza y el equilibrio en su vida. La madre de Vivian era una católica devota y era una mujer muy conservadora. Eso hizo que tuviera algunos desacuerdos con su madre sobre principios básicos y fundamentales. Su padre siempre fue el mediador, quien mantenía todo bajo control. Calmaba las cosas entre ella y su madre. Al padre de Vivian le encantaba la música de Frank Sinatra. Siempre se le podía encontrar escuchándolo. Recuerdo muy bien que Elizabeth me dijo que su abuelo era muy importante para ella. Era muy notorio el amor que ella sentía por él. Él era católico y le dio un collar con una cruz. Recuerdo que siempre lo llevaba puesto. Charity era muy popular, especialmente con sus amigas animadoras, y decidió organizar una fiesta de inicio de año en su casa. Consideraban a su madre como la más relajada. Recuerdo que me invitaron a una parrillada que hicieron durante el verano. Practicamos nuestras rutinas, hicimos acrobacias en la piscina. Y recuerdo que Charity me vio hacer un mortal inverso y me dijo, «Puedes hacerlo, puedes hacerlo». A Emma, la abuela, no le agradaban ese tipo de fiestas. Nunca probó nada de eso, lo cual creó mucha tensión entre Emma y Vivian. Durante el verano de 1997, el padre de Vivian fue diagnosticado con una enfermedad terminal y le dieron menos de 1 año de vida. Para Vivian, su padre era una figura fuerte. Él fue una de las rocas en su vida y siempre ayudó a cuidarla. Y así fue hasta que cayó enfermo. En ese momento solo podía pensar, ya no tengo esa roca, no tengo esa protección. Mi madre, a quien nunca le ha agradado, me va a echar junto con mis hijas. Y ese fue el comienzo de la caída de Vivian. Creo que la parte más impactante para mí es que en todos los años que fui amiga de Elizabeth y que estuvimos tan cerca, nunca mencionó la santería, la brujería, nada. Nunca. Nadie dijo literalmente que eran brujas. Estaba muy sorprendida, impactada cuando todo pasó. Lo más extraño que había de ellas es que tenían cartas de tarot en su casa. Y nos encantaban, solíamos adivinar nuestro futuro y a los 15 o 16 años, ¿a quién no le gustan esas cosas? En el verano de 1997, Samuel, el abuelo, fue diagnosticado con fibrosis pulmonar. Por supuesto, todos estaban muy preocupados. Vivian estaba preocupada por saber dónde viviría. Debido a su relación con su madre, tenía la impresión de que si su padre moría, la echarían de la casa. Vivian se pasaba los días ayudando a su padre. En esos momentos era la única que lo cuidaba. El padre de Vivian padeció una enfermedad muy dolorosa y fue una muerte lenta y agonizante. Y para ella ver eso fue particularmente doloroso. Él era su roca. Él fue uno de los fundamentos en su vida y siempre veló por ella. Entonces, a medida que comenzó a angustiarse más, trató de conectar con su padre, de conectar con su alma. Era una mujer muy espiritual y muy sentimental.
Comenzó a involucrarse con las creencias de la nueva era, a usar cartas del tarot y a buscar señales en sus lecturas para su padre. Se adentró más en esa área porque conoció a una mujer que se consideraba una bruja cristiana. Comenzó a enseñarle a Vivian sobre las cartas del tarot y sus significados. Vivian se dejó llevar y se convirtió en una creyente. Comenzó a involucrar en eso a Serena, su hija mayor. Serena era muy espiritual y también involucró en esta práctica a su hija menor Elizabeth. Recordemos que las chicas eran muy cercanas a su madre. Y ya que su madre estaba involucrada en todo esto, ¿no les parecía algo loco? Comenzaron a involucrarse mucho y se apoyaban mutuamente. Recuerdo a Elizabeth haciendo referencia a cosas como señales, cosas así. Si escuchábamos un ruido o algo, ella decía, es una señal. La hija de en medio, Charity, también era unida a su familia. No había problemas entre las chicas, pero Charity se alejó un poco, ya que ella estaba disfrutando de la secundaria. Consiguió trabajo como camarera en una pizzería, tenía novio, tenía amigos, y no estaba tan consumida o enamorada del espiritismo de la nueva era como su madre y su hermana. Charity trabajó para mí. Era una adolescente normal. Una buena chica, venía a trabajar. Salía con sus amigos y cosas así. Siempre fue agradable. ¿Tenía buena actitud? Sí, definitivamente. ¿Era buena trabajadora? Sí. Vivian se obsesionó con buscar señales en el universo, señales sobre su padre, señales que pudiera interpretar para ayudar a su vida, y comenzó a exponerse a las religiones espirituales, en particular la santería. La santería significa, literalmente, la adoración de los santos. Tiene algunos elementos del catolicismo, como curación, velas, incienso y hierbas. Tienen velas para todo tipo de cosas en su vida. Si enciendes un tipo de vela con cierto aroma, entonces encontrarás el amor, o si enciendes esta otra, encontrarás la felicidad. ¿Alguno de sus hechizos incluía sacrificio de animales? Yo creo que algunos de ellos sí. En la mayoría de ellos solo se usaban distintos tipos de hierbas y raíces y cosas que desentierras del suelo. Y a medida que avanzaba en esa área, le presentaron a otra mujer. Era de Florida, se llamaba Raven. Y Raven se consideraba una bruja de naturaleza grandiosa. Comenzó a aconsejar a Vivian espiritualmente y a ayudarla a interpretar las señales a su alrededor. La influencia de esa mujer sobre Vivian fue enorme. Hablaban a menudo por teléfono. Las dos hablaban de diferentes aspectos de la santería. Y Raven le decía a Vivian que creía que Emma, su madre, era una bruja. Y que estaba tratando de hacer rituales y hechizos en contra de su familia. Una vez que Vivian le explicó a sus hijas lo que estaba pasando, Serena y Elizabeth le creyeron, pero Charity no lo hizo. Entonces Serena y Vivian subieron a donde vivía su abuela. Empezaron a revisar y a juntar evidencia para saber si su abuela era una bruja. Y encontraron objetos que Vivian creyó que tenían que ver con brujería. Yo recuerdo que una vez subí cuando no había nadie en casa. Y recuerdo que había todo tipo de cosas que no sabía qué eran. Muchas figuras religiosas en la parte donde vivían sus abuelos. Y ahora que eres adulta, ¿sabes qué era lo que viste? Sí, eran altares. Creo que era la religión santera. Recuerdo que la abuela les decía que invitaran a sus amigas para hacer círculos de oración o lo que creo que eran círculos de oración. La madre de Vivian tenía una casa de muñecas que se parecía a la casa donde vivían.
Ella se convenció de que su madre estaba usando la casa de muñecas para hacer hechizos sobre ellas y que estaba tratando de atacar a su hija de en medio, Charity. Durante la temporada de vacaciones, de la nada, Charity comenzó a tener una fiebre alta y los médicos pensaron que se trataba de paperas, aunque decidieron no tratarla y su estado empeoró. Su madre, Vivian, y su hermana mayor, Serena, estaban completamente convencidas que su abuela era, a falta de una mejor definición, una bruja negra, y había estado lanzando hechizos y cosas para dañarlas. Y ya que Charity estaba enferma, era evidencia de que su madre era una bruja negra. Vivian estaba devastada por la muerte de su padre. Él era la roca de su vida. Su padre fue a quien siempre vio como su protector. Así que después de que su padre falleció, se volvió paranoica respecto a las intenciones de su madre hacia ella y a sus hijas. Recuerdo que Elizabeth me dijo que su abuela estaba ahí y su abuelo ya no estaba. No había nadie que las protegiera de su abuela. Y según entendí, su abuela era una bruja. Pensaban que era una bruja, pensaban que era mala y pensaban que solo quería lastimarlas. Llegaron a tal punto que Elizabeth en algún momento dijo que todo lo que sucedía era culpa de su abuela. A medida que avanzaban las cosas, la paranoia de Vivian empeoró. Pasó mucho tiempo buscando señales y viendo cosas que otras personas no podían ver. Vivian comenzó a tener una gran fascinación por las aves. Buscaba aves por todas partes y cuando veía algunas en el cielo, pensaba que tenían alguna clase de significado o que era un mensaje de su padre. Ella tomaba la Biblia y trataba de determinar qué significaban esas cosas. Su mente definitivamente se comenzó a volver más dispersa. El interpretar todo lo que sucedía en su vida la hizo entrar en un estado que se salió de control. Asistieron al funeral, sus amigos, su familia, todos estaban ahí. Vivian pensaba que estaban sucediendo cosas extrañas en el funeral. Emma usó ropa vieja para el funeral e incluso le ofreció a Vivian que usara unos zapatos viejos. Para Vivian eso tuvo un significado especial. En el funeral de su padre, Vivian se percató de que su madre había invitado a todos sus amigos y pensó que se debía a que eran parte de un aquelarre y que habían asistido porque querían hacerle daño a sus hijas. Comenzó a ver toda clase de señales. Samuel tenía una amiga jamaicana que llevaba algo extraño o lo que le pareció una ropa muy extraña. Emma insistió en que las tres chicas le dieran la mano al hombre jamaicano, haciendo creer que era parte de la brujería. Charity seguía reponiéndose de su enfermedad. La familia notó que Charity se veía demacrada, había perdido mucho peso y sabían que no se encontraba nada bien. Vivian se obsesionó con la idea de que su madre había hechizado a Charity y que trataba de hacerle daño a sus hijas, que probablemente pasó 5 o 6 noches consecutivas sin dormir en absoluto. Mantenía un diario y registraba cada idea. Al final, su hija mayor comenzó a mostrar el mismo tipo de comportamiento. Durante algunas noches, las dos se quedaron despiertas, hablando y registrando la casa de su madre en busca de evidencia e intentando decidir qué hacer. Vi los diarios de Vivian, obviamente después del evento. Pero lo único que descubrí al leerlos fue que a medida que pasó el tiempo se volvió más paranoica y el cómo interpretaba las señales y las imágenes de lo que le sucedía la hizo entrar en un estado que se salió de control.
Estaban convencidas de que su abuela quería hacerles daño y que la casa de muñecas era una evidencia clave. Vivian, Elizabeth y su hija mayor Serena estuvieron presentes. E insisto, entre ellas alimentaban su paranoia. Los profesionales lo llamaban psicosis compartida, así que sus hijas se alimentaron de la enfermedad y la paranoia de su madre. Y de cierta forma, culminó en esto. Todas se asustaron de una forma impresionante. Se mantuvieron unidas, en algunos momentos solo leían la Biblia tratando de encontrar pasajes que pudieran ayudarlas. Oraban, cantaban y repetían toda clase de rezos. Y llegó un punto, antes de que ocurriera el evento, en que la madre de Vivian comenzó a preocuparse cada vez más por el comportamiento de su hija. Su madre obviamente no era una bruja y no practicaba ningún tipo de magia negra, pero Vivian pensaba que sí. Su madre cada vez está más asustada porque el comportamiento de su hija se está volviendo cada vez más errático y algo peligroso. Antes de ese día, Charity se ausentó por aproximadamente 3 semanas. Estaba enferma. Se suponía que el día en que todo pasó sería su primer día de vuelta. Y claramente recuerdo que era domingo. Eran las 5 en punto. Nunca llegó. Y su amiga, una chica llamada Erin, también estaba trabajando ese día y me dijo, no sé qué pasó, Charity me dijo que iba a venir. Entonces intentó llamarla. Intentó de nuevo. Lo intentó de nuevo. Nunca llegó. No contestó el teléfono. Recuerdo que a las 8 en punto, cuando Erin se fue, me dijo, pasaré a su casa. Fui detective de homicidios en el departamento de policía del condado de Suffolk. Se tomaron varias declaraciones por escrito. En general, las declaraciones son tomadas por el detective. Primero las interrogaba y escribiría lo que me decían en sus propias palabras. Yo, Erin Hayes, hago la siguiente declaración. Cuando salí del trabajo me encontré con Jamie Wallace y fuimos a la casa de Charity. Llegamos aproximadamente a las 8:50 p.m. y notamos que había una luz encendida en la sala de la planta alta, donde vivía la abuela de Charity. A la vuelta tocamos en la puerta trasera que da a la sala de la zona donde vive Charity con su madre y hermanas. Nadie respondió. Después de un rato escuchamos lo que parecía ser una discusión dentro de la casa. Eran las voces de Vivian y Serena, la madre y la hermana de Charity. Dio la vuelta a su habitación, miró dentro de la habitación, vio la camisa de Sybil Pizza tendida en la cama y no sabía lo que estaba pasando. Fuimos a mi auto y le escribí una nota a Charity diciendo, estamos muy preocupados por ti. Por favor, escríbenos. Con amor, Erin y Jamie. Me he estado quedando con mi sobrina, Vivian Miranda, en su apartamento, en el sótano de la casa de mi hermana. El 18 de enero, salimos de la casa alrededor de las 2:45 o 3 p.m. Regresé más tarde y llamé a la puerta del apartamento. Nadie abrió la puerta, pero pude escuchar lo que sonaba como un canto. Miré por la ventana y vi 3 siluetas en el apartamento. Alguien se acercó a la ventana y cerró las persianas. No sé si esa persona era Vivian. Parecía que querían estar a solas, así que me fui. Más tarde esa noche, regresé a la casa de Shannon, la esposa de mi sobrina Steve. Shannon y Harry se detuvieron en la casa de la calle Aldrich y se asomaron por la puerta principal. Golpearon y nadie respondió. Decidieron ir a la puerta trasera donde Vivian vivía con sus hijas. Se asomaron y todo estaba oscuro. Tocaron. Nadie respondió. Decidieron volver al frente. De nuevo tocaron. Nadie respondió. Miraron por la ventana y vieron un cuerpo. Vieron lo que pareció ser un cuerpo tirado al pie de las escaleras dentro de la puerta de la abuela. Shannon inmediatamente llamó al 911. Eran cerca de las 10:30 de la noche del domingo. Los oficiales de policía llegaron a la escena.
Solo sabían que había un cuerpo. Se acercaron a la puerta principal y miraron por la ventana. Vieron el cuerpo. Escucharon el canto y la música de Frank Sinatra. Y no estaban seguros de lo que estaba pasando. Entonces fueron a la parte de atrás y la puerta trasera estaba cerrada. No sabían si alguien entró a la fuerza a la casa, o si había alguien más herido, o si alguien estaba armado. Entonces terminaron usando una palanca y entraron. La policía logró entrar al apartamento de Vivian. Estaba desordenado, había platos por todas partes, comida, ropa, y lo único que escuchaban era la música de Frank Sinatra. Eso los tomó por sorpresa, no sabían qué hacer. Escucharon nuevamente cánticos y gente hablando cosas sin sentido. Accedieron a la habitación en el apartamento de Vivian. Encontraron a Vivian, Elizabeth y a su hija mayor, Serena. Se estaban abrazando, estaban sujetándose. Y por supuesto, lo primero que los policías trataron de hacer fue proteger a esas mujeres. Estaban en medio de lo que parecía una escena de homicidio. Y se aferraban la una a la otra con tanta fuerza. Pero finalmente lograron separarlas y las llevaron en patrullas diferentes hasta que llegaron los detectives. Los oficiales hicieron un buen trabajo porque las separaron. Las pusieron en patrullas separadas, por lo que no podían hablar entre ellas y comunicarse, para establecer una coartada de lo que sucedió. Los detectives comenzaron el procedimiento al llegar a la escena. Recogieron todas las pruebas y rastros. Fotografiaron todo para preservar la escena. El médico forense llegó e hizo una revisión preliminar. Determinó que la víctima tenía petequias en los ojos, que es la ruptura de los vasos sanguíneos por compresión, lo cual es común en casos de asfixia, estrangulamientos, ahorcamientos, ahogamientos, siempre que exista compresión. Era asistente del fiscal de distrito en la oficina de homicidios en la época que ocurrió el asesinato, y el protocolo requería que el fiscal de distrito de guardia acudiera a las escenas del crimen. ¿Estabas en la casa? Así es. ¿Qué pensaste cuando llegaste? Bueno, cuando acudes a estas escenas nunca sabes qué esperar, sabes que alguien ha muerto, así que inicialmente solo pensé, ¡qué tragedia! ¿Y cómo es posible que esto sucediera? Como parte del protocolo de respuesta, el sargento de detectives nos informaba sobre el estado del caso. Así que tuvimos una pequeña sesión informativa. Madre e hijas estaban en custodia policial. Me informaron quiénes eran y nos dieron un recorrido por la escena del crimen. La noche del homicidio pude ver que el cadáver estaba boca abajo y no tenía blusa. Estaba tirada al pie de las escaleras, en la parte de la casa donde vivía la abuela. Era un caso en desarrollo, se estaban juntando las partes y con el tiempo, por supuesto, se fue conociendo la historia. Pude entrar al apartamento de Vivian. Pude ver rastros de las plantas que usaban y los libros de hechizos y otras cosas. Tenían un pequeño altar instalado con todas sus velas y lo que usaban en sus ritos. Pero a medida que se descubrió la evidencia,
supimos lo que había ocurrido en esa habitación. Y fue impactante. La joven que yacía muerta en el piso finalmente fue identificada como Charity, la segunda hija de Vivian. Esto es lo que llamamos un 7-10-30. Esta es la declaración que hizo Serena fuera de su casa. Estas son sus respuestas al interrogatorio. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Respondió Vivian. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Respondió Charity y Elizabeth. ¿Qué pasó? Y dijo, Charity tenía un demonio. Estaba poseída. Vivian, Serena y Elizabeth fueron llevadas a la estación de policía para tratar de averiguar lo que sucedió. Charity lamentablemente fue llevada a la oficina del médico forense. Cuando interrogaron a Vivian, comenzó a divagar. Este caso en particular tuvo cierta relevancia debido a lo que sucedió y las razones. Relativamente rápido se descubrió cuál había sido el motivo por el cual se llevó a cabo tal crimen y qué las llevó a pensar así. Mi esposo, el padre de Vivian, murió el pasado martes 13 de enero. Desde su muerte, mi hija Vivian se ha comportado de manera extraña. Mi hija es muy religiosa y le comentó a algunos familiares que había un ente maligno en la casa. Vivian estaba convencida de que su madre era una bruja negra. Antes de lo sucedido, Charity había estado enferma. Fue diagnosticada con paperas poco antes, pero creían que Charity había sido poseída. En la tarde, alrededor de las 4, escuché a Vivian gritar que iban a matar a Charity. Seguía diciendo, van a matar a Charity. Llamé a Shannon, mi nuera, y le dije lo que estaba sucediendo. Salió de la casa esa noche y fue a quedarse con su hijo. Y Elizabeth les relata, como testigo ocular que fue, las últimas horas de vida de Charity. Esta es la declaración completa que dio detallando lo que ocurrió esa noche, especialmente cuando no pudieron expulsar al demonio. Durante unos meses, mi hermana Charity ha sido consumida por un demonio. El demonio entraba y salía de ella. Charity nos dejó de amar. Su cuerpo empezó a llenarse de granos, adelgazó y tenía una verruga en el dedo. Teníamos que expulsar al demonio. Hablaron con ella sobre el demonio. Realmente creían que el demonio la estaba dominando y le causaba dolor, y decidieron que iban a tratar de exorcizarla. Mi madre Serena y yo estábamos orando en voz alta para tratar de expulsar al demonio del cuerpo de Charity. Charity nos guiaba. De vez en cuando decía Sam, el nombre de mi abuelo, o nos pedía que siguiéramos orando. Charity tal vez no se sentía muy bien y muy probablemente no tenía fuerzas, pero les tomó muchas horas. Y en algún punto de la noche, su madre y su hermana mayor estaban sujetando a Charity. Ayudé a mi madre y a Serena a sujetar a Charity contra el piso de nuestro apartamento. El demonio en Charity estaba gritando y luchando, pero logramos sujetar a Charity. Charity estaba peleando con todas sus fuerzas, y ellas la sujetaron de los brazos para que no se liberara. Una vez que Charity dejó de gritar, la dejamos sentarse. Mi madre le preguntó si el demonio se había ido y si ya era ella, es decir, Charity. Ella negó con la cabeza y dijo muy débilmente no. Mi madre la abrazó y le dijo te amo, y Charity comenzó a llorar. Charity dijo, duele, sácalo. Mamá le dijo que no iba a dejar que ese demonio se la llevara. Charity comenzó a soplar aire de su boca y mi madre le dijo que lo expulsara. Mi madre acercó su boca a la suya y le dijo que soplara al demonio hacia ella y que trataría de matarlo. Pero no funcionó. Vivian les dijo a las chicas, esto no está funcionando, lo siento chicas, pero no está funcionando. Mamá dijo, lo siento chicas, pero ella no es Charity, se ha apoderado de ella. Mamá tomó las almohadas del sofá e intentó sofocarla.
En ese momento estaba sentada en el sofá mientras Serena ayudaba a mi madre. Mi mamá me dijo que me fuera y fui a la habitación. Y fue en ese momento que le dijeron a Elizabeth, ve a la otra habitación, cierra la puerta y quédate ahí. Elizabeth me llamó y fue por ella que supe al día siguiente lo que sucedió. Constantemente me dijo, no sé lo que sucedió afuera porque no quería saberlo, no quería salir porque tenía miedo de ser la próxima. Recuerdo claramente lo que me dijo. En algún momento trató de llamar a la policía. Tenía uno de esos viejos teléfonos portátiles que cuando presionaban los botones hacían bip, 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 hacía mucho ruido. Comenzó a marcar y pensó que los pitidos eran tan fuertes que podían escucharla fuera de su habitación. Entonces tomó el teléfono y lo arrojó debajo de la almohada y lo escondió. Me dijo que después trató de saltar por la ventana y tiró un perfume de su escritorio. E hizo tanto ruido que pensó que iban a entrar corriendo para atraparla. Se escondió debajo de sus cobijas y se quedó ahí el resto de la noche. Sabemos qué fue lo que ocurrió en esa habitación. Charity estaba luchando por su vida. Serena le estaba sujetando. Y en última instancia, su madre tomó una bolsa de plástico en la que guardaban sus edredones, de las que tienen cremalleras. Y Vivian colocó la bolsa sobre la cabeza de Charity y lucharon con ella por un rato. Fue una muerte muy violenta. La estaban sujetando mientras mantenían la bolsa sobre su cabeza, luchando frenéticamente. Y al final Charity perdió la batalla y perdió la vida a manos de su madre y su hermana. Después de un periodo de tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, salí de la habitación. Cuando llegué a la sala, vi a Charity tirada en el suelo boca abajo. Mi madre me dijo que no mirara a Charity, pero lo hice y vi que estaba muerta. Serena daba vueltas. Mamá le dijo, no estés triste porque no era Charity, no te apegues al cuerpo. Las tres entramos a la habitación de mi mamá, nos tomamos de la mano y escuchamos el disco favorito de Frank Sinatra de mi abuelo. La hija mayor, Serena, estaba leyendo pasajes del libro del Apocalipsis porque realmente pensaban que iba a ser la segunda venida y que su abuelo, el padre de Vivian, regresaría. Él iba a regresar y las iba a salvar y proteger de su madre. E iba a haber una especie de nuevo orden mundial. ¿De verdad creían eso? Mamá y Serena salieron de la habitación y movieron el cuerpo. Pusieron el cuerpo al pie de las escaleras. Seguí preguntándoles dónde exactamente y me dijeron que al pie de las escaleras, junto a nuestra puerta. Le pregunté por qué lo pusieron allí, pero mamá no me respondió. Al principio los investigadores sospecharon que el cuerpo había sido movido y colocado en la escalera para que pareciera un accidente, que había caído por las escaleras. No creo que movieran el cuerpo para tratar de ocultar su crimen. No lo creo. Vivian realmente pensó que su madre quería al demonio, que quería el cuerpo. Entonces decidieron que iban a mover a Charity para colocarlo frente a la puerta de la madre de Vivian, para mandarle el mensaje de «Puedes quedarte con el cuerpo, demonio, es todo tuyo». Creo que también pensó que realmente era la única forma en que podía protegerse y a sus otras dos hijas. El caso se resolvió rápidamente. Encontraron el cuerpo, descubrieron que había sido colocado en la escena, pusieron a las perpetradoras bajo custodia desde el inicio, los oficiales las pusieron bajo arresto. Y el objetivo principal era reunir la evidencia para corroborar los testimonios que tenían con la evidencia que encontraron en la escena. Aquí está. Creo que esta fue el arma homicida. Creo que hubiera podido liberarse si hubiera estado físicamente bien, porque, como dije, no golpearon su cabeza. Supongo que con las dos sobre ella fue demasiado difícil que se moviera. Es una pena, realmente lo es. Y te diré,
No se ve triste. Imagino que esto fue... La hija, Lo Serena, sabía. la joven de 19 años. En verdad no se ve angustiada por lo que pasó. Serena y su madre, por supuesto, Vivian, fueron acusadas por el asesinato de Charity. Sí, vamos a ver. Trataremos de encontrar 1998. Y aquí está la edición del 22 de enero de las noticias del condado Suffolk. Es una muy trágica historia. Serena Martin, una estudiante universitaria, y su madre fueron acusadas formalmente por el horrible asesinato ritual de Charity Miranda, de 17 años. Serena sujetó a Charity mientras su madre trataba de asfixiarla con una almohada. Como no funcionó, entonces su madre decidió usar una bolsa de plástico. Elizabeth no fue acusada porque no participó en la agresión como tal. En el punto crítico, al final se le pidió que abandonara la habitación. Estaba en mi dormitorio, sonó el teléfono y era otro de mis amigos y me dijo, escuché que algo le sucedió a Charity. Yo le dije, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? Escuché que murió, eso dijo, que fue asesinada por su madre y su hermana. Simplemente no podía creerlo, estaba anonadada. La acababa de ver y ahora estaba en un ataúd. El ataúd estaba abierto. Le colocaron su uniforme de porrista. Eso fue devastador. A Serena se le permite alegar homicidio involuntario de segundo grado y pasar entre 1 año y medio y 4 años y medio en prisión. Los abogados de Vivian pidieron que se le declarara inocente alegando inestabilidad mental. El Estado, la Fiscalía, pedimos que nuestro médico revisara toda la evidencia, incluida la de la escena del crimen, las declaraciones que hizo, el comportamiento que demostró, y le realizó una revisión a Vivian. Y estuvo de acuerdo con la defensa y constató que padecía una enfermedad o defecto mental y que era incapaz de apreciar la naturaleza y las consecuencias de sus acciones. Creo que, en última instancia, determinaron que tenía una enfermedad mental, pero que no era peligrosa. Así que fue puesta en libertad condicional y colocada en una instalación no segura, y después de un tiempo relativamente corto tomaron la determinación de que no padecía una enfermedad mental. Y una vez que se tomó esa determinación y debido a su alegato de inestabilidad mental, fue liberada de prisión. Creo que ese día las 3 chicas fueron víctimas de su madre. Y Charity sufrió las peores consecuencias. Si pudieras hablar con Charity, ¿qué le dirías? Lamento lo que te pasó. Desearía que alguien se hubiera enterado y te hubiera ayudado, porque no tenías a nadie para salvarte.